Es viernes, ya comenzó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con la doctora Julia Carabias, el doctor Antonio Lascano y el doctor José Sarucán vamos a hacerle un homenaje al legado del doctor Mario Molina, uno de los científicos más destacados de México, que ganó el Premio Nobel de Química y quien tristemente falleció este miércoles a los 77 años de edad. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este miércoles 7 de octubre falleció el querido doctor Mario Molina, uno de los científicos más destacados de nuestro país, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1995, al haber comprobado junto con su colega Sherwood Rowland cómo el uso de gases destruían la capa de ozono. José Mario Molina Pasquel y Enríquez nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943. Estudió ingeniería química en la UNAM, realizó estudios de posgrado en Alemania y un doctorado en físico-química en la Universidad de California en Estados Unidos. Fue profesor e investigador de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, también de la Universidad de California y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina estadounidense. También fue integrante del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología de los gobiernos de Bill Clinton y de Barack Obama. A lo largo de su carrera, el doctor Molina recibió diversos galardones, entre ellos más de 40 doctorados honoris causa, y fue el primer mexicano en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, que le fue entregada por el presidente Barack Obama. Para hablar del gran legado que nos dejó el doctor Mario Molina, saludo vía remota, sana distancia, a la bióloga doctora Julia Carabias. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La invitación. Gracias, Julia, por estar con nosotros, y también saludo al doctor Antonio Lascano. ¿Cómo estás, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Julia, Pepe. Bueno, es que el doctor Sarucán todavía no entra, no lo tenemos todavía, pero en breve tendremos al doctor Sarucán, quien es coordinador nacional de la CONABIO. En cuanto lo tengamos, pues lo saludaremos. Hay que decir que esta es una mesa de lujo con 3 integrantes nada menos del Colegio Nacional. Julia, déjame empezar contigo. ¿Qué representaba el doctor Mario Molina? Bueno, el doctor Mario Molina representaba un científico de altísima calidad a nivel nacional, a nivel mundial, pero sobre todo se convirtió en un gran defensor de uno de los temas globales que más aquejan a nuestro planeta y a la humanidad y a toda la vida, que es el cambio climático. Él es una persona que siempre va a estar identificada como un defensor de una agenda que tenía que levantarse como la emergencia del cambio climático, que lamentablemente cuesta mucho trabajo que en el mundo entero exista esta conciencia y que exista una responsabilidad de los gobiernos, de las empresas, que tomen en serio el tema. Él hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de compartir la última entrevista con él, que se presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde planteaba esta situación desesperante de emergencia al tema de cambio climático, pero dejaba una posición muy optimista de saber que sí se pueden hacer las cosas, que la ciencia ha dejado la evidencia y que ha aportado todos los elementos necesarios para saber que podemos tomar una ruta diferente a tener un mundo que permita el desarrollo sustentable y que esto sea una manera de enfrentar este reto, disminuir los gases de efecto invernadero, adaptarnos a la situación
y poder vivir en unas condiciones adecuadas que no nos pongan en riesgo el bienestar social de la humanidad. Apostaba mucho con los jóvenes y él, por lo tanto, constituía un líder en la ciencia y un líder en el tema del cambio climático. Hemos perdido muchísimo. Pues un líder en la ciencia, Toño, y desde luego un mexicano excepcional. ¿Qué representaba desde tu punto de vista el doctor Mario Molina? Bueno, mira, habría que decir primero que él era químico y cuando uno piensa en la química, inevitablemente piensa en laboratorios donde la gente anda con batas, con probetas, con retortas, con matraces, con tubos de ensayo. Y él en realidad lo que hizo fue ver al planeta entero, a la atmósfera de la Tierra como si fuera un matraz gigantesco, porque lo que hizo fue extrapolar los principios deducidos de la química en nivel teórico, a nivel experimental, para tratar de entender la dinámica, la química de la capa de gases que rodea a la Tierra. Cuando esto lo hizo, llevado, como él le gustaba decir, por pura curiosidad intelectual, de repente se percató junto con Rowland, su colega, y después con algunos de sus seguidores, que lo que estábamos viendo era una destrucción enorme, rapidísima, muy violenta de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa muy tenue, es casi un suspiro, está a varios kilómetros por encima de la superficie de la Tierra y es una capa donde tenemos mucho oxígeno, pero un oxígeno formado por 3 moléculas de este átomo, de este elemento. El oxígeno que respiramos aquí en la Tierra al nivel de la superficie es un oxígeno que tiene 2 átomos del elemento, es el oxígeno que están liberando las plantas, pero a las alturas a las que se encuentra la capa de ozono, lo que tenemos es un filtro muy, muy eficiente de la luz ultravioleta más energética que viene del Sol. Y esto constituye un filtro extraordinariamente importante para el desarrollo de los animales, las plantas, de formas de vida que no hubieran podido dejar los mares hace muchos millones de años si no hubiera existido este filtro. Y es un filtro que, como demostró el trabajo de Mario y de sus colegas, está en riesgo por la actividad industrial desenfrenada, que libera una serie de compuestos muy activos derivados del flúor, del cloro, del carbono, mezclas de estos elementos y que le está destruyendo y que se reflejaba en la capa de ozono. Como bien decía Julia, lo que ocurrió fue que la conciencia de lo que estaba pasando lo llevó inevitablemente a estudiar el cambio climático, lo llevó a estudiar el significado de la preservación de la diversidad de la biosfera, lo llevó a entender estos complejísimos ciclos biogeoquímicos donde intervienen los elementos de la superficie de la Tierra, de la atmósfera, los seres vivos, y así, de una manera discreta, sin estridencia alguna, se fue convirtiendo en un activista de la lucha por la preservación, el medio, por evitar el cambio climático, por tratar de mantener la biodiversidad, lo cual en el fondo, como bien decía Julia, es una manera de buscar una manera mucho más razonable de estar viviendo, en donde hagamos a un lado los hábitos de consumo que están dañando el ambiente, que están dañando la biosfera, para tratar de tener una forma de vida, una relación de la humanidad con el ambiente que sea mucho más adecuada y que al mismo tiempo implique una relación de mayor justicia para todos los humanos. Julia, el doctor Molina en 1974 escribió sobre este tema de los clorofluorocarbonos, de estos gases, y lo increíble es que bueno, lo criticaron mucho, hay que decirlo, por este paper, por este ensayo que hizo, esta investigación académica, pero que acabó en 20 años después en el protocolo de Montreal, donde efectivamente se limitó el uso de esos gases para evitar que se siguiera destruyendo la capa de ozono. Eso pues es, yo supongo que el sueño de todo investigador, que se aplique y que se haga realidad sus hallazgos científicos, ¿no?
Sí, de hecho, mira, el proceso fue más o menos como el que sigue. Él, como bien describía Toño hace un momento, después de su doctorado en Alemania, que pasa entonces a trabajar con el equipo de Rowland en Colorado, en California, empiezan a estudiar cuál es el impacto de los clorofluorocarbonados que destruyen el ozono. Y entonces, en ese momento no se está detectando cuál es el problema todavía. Pero aquí hay un dato de lo más interesante de ver cómo la ciencia se anticipó a definir que ahí viene la bronca. Y eso lo logró colocar en una situación de alerta, pero no se creía, como todavía no se cree que la ciencia puede anticipar los problemas. Él con esto lo que publica en este artículo en Nature en 1974, pero no es hasta el 95, él recibe el Nobel en 95. Sí. Es que pocos años después se empieza a detectar que en efecto se está abriendo la capa de ozono, se está provocando este hoyo en la capa de ozono, y viene la Convención de Viena, que tiene que ver sobre los temas de químicos, y se establece el protocolo de Montreal en ese contexto de la convención. Es un protocolo que en la ciudad de Montreal se logran los acuerdos de los países para enfrentar ese problema que está iniciando y que tiene impactos muy importantes en la salud de los humanos y en la vida en general. El protocolo de Montreal plantea entonces es una serie de acuerdos para ir eliminando los clorofluorocarbonados de productos como los refrigeradores, los aires acondicionados, distintos aerosoles, y se establece algo que fue muy interesante y para ese momento muy innovador, un fondo de recursos económicos que aportan los países, que va a detonar subsidios a la industria para ir reconvirtiendo toda la tecnología. Y entonces empezamos todos a cambiar en su momento. Leo, te acordarás también, nosotros 4 que estamos aquí, mis alumnos por supuesto que no, ya nacieron con los otros refrigeradores, pero nosotros 4 cambiamos nuestros refrigeradores. Correcto. Los aires acondicionados se modificaron y eso fue haciendo que los clorofluorocarbonados disminuyeron notablemente, no en todos los países y a la misma velocidad. Pero es el único tema de cambio global ambiental que podemos decir que tuvo éxito. No se ha cicatrizado completamente la capa de ozono, se estima que para el 2030 estará cicatrizada, pero es el proceso, la ciencia dio la evidencia, las negociaciones multilaterales en las Naciones Unidas cuajaron en un acuerdo de cooperación internacional. Se estableció un instrumento económico, la empresa, la industria se metió, hizo la innovación, los patrones de consumo de los ciudadanos cambiaron, nos metimos todos a hacer esa reconversión, se empieza a resolver el tema, va a acabar resuelto, es una historia de éxito. Eso es lo que le animaba a él. Y él sabe que el tema del cambio climático se puede resolver si copiamos lo elemental, la ciencia, los instrumentos, los cambios, los acuerdos multilaterales y la voluntad que todos le entremos. Vaya historia de éxito. Ahora sí saludo al doctor José Sarucán. José, ¿sí me escuchas? ¿Ahora sí bien? Sí, ahora sí, Leo, perdón. No te preocupes. Muy débil. No te Gracias preocupes. por el espacio. No, te agradezco mucho, al revés, que estés con nosotros. Y te hago la primera pregunta que le hice a Julia Carabias y a Antonio Lascano, ¿de qué representaba Mario Molina? Bueno, como no alcancé a oír todo porque estábamos en el arreglo del sonido, a riesgo de duplicar o repetir algo de lo que dijo Julia, pues lo que representa son varias cosas. Primero, la capacidad creativa humana que tenemos en este país, como la tenemos, como existe en muchos otros lados,
que nos falta mucho estimularla más y apoyarla más, sin duda alguna, desde todos los niveles, desde el nivel básico de educación hasta particularmente el nivel de educación superior, que es en donde se dan estos avances. Él mismo fue entrenado en el nivel superior en México, en la UNAM, y que nos lleva a una persona que con una idea clara, con un propósito, con mucho tesón, se dedica a tratar de resolver un problema que fue de por qué se producía una pérdida del ozono estratosférico. Él tiene condiciones de trabajo y de información y de posibilidad y estímulo indispensables. Incluso, ya lo comentó Julia, él tuvo que renunciar a la nacionalidad mexicana para adquirir la nacionalidad norteamericana, no por otra cosa, sino porque si no tenía eso, no tenía acceso a una enorme cantidad de información discrecional, estratégica, que tenían los Estados Unidos en términos de las características de la estratosfera y del aire en esas alturas. Por cierto, además, él fue el primer mexicano que gozó de las circunstancias actuales que nos permiten tener más de una nacionalidad a los que se les ofrezca o lo requieran de manos del presidente Zedillo. Esto es una cuestión, pero la otra que yo creo que es muy importante y no mucha gente sabe. Mario Molina usó parte del premio, del efectivo del premio Nobel, para establecer becas de entrenamiento a estudiantes mexicanos en el área de química atmosférica. Y esto yo creo que es algo importante, muy notable, que tenemos que recordar, porque a diferencia de lo que ocurre con la ciencia que se hace en las industrias, en el sector privado, pagado por los intereses de ese sector o de esas industrias, Mario hizo esto de manera filantrópica, clara, sin intereses, porque estaba formado en la educación pública, porque estaba formado en las universidades, que son las que generan la investigación, que es finalmente la más útil para la sociedad en cualquier parte del mundo. Esto no lo debemos olvidar. Yo creo que esta actitud suya, honesta, académica, filantrópica, es una de las cosas que, en mi opinión, realmente lo distingue de muchos otros premios Nobel que pues viven de vender su imagen de premios Nobel. Claro. Él no lo hizo, al contrario, tenía una bonomía, una sencillez de trato y una accesibilidad verdaderamente singulares. Sí, coincido contigo, José. Yo tuve la oportunidad de platicar ampliamente con él en la COP de Cancún hace 10 años. Y qué tipazo, caray, muy sencillo, explicaba las cosas con mucha claridad. Y te quiero preguntar, Toño, porque la historia que nos cuenta Julia y que nos cuenta José me conmueve mucho saber que un científico puede cambiar al mundo, Toño. Sí, como tú bien decías, es una historia de éxito, pero es una historia de éxito que está basada en un compromiso claramente con el conocimiento, claramente con la cultura, pero además yo creo que demuestra algo que es extraordinariamente importante en términos políticos. Mario Molina trabajó en México, asesoró a gobiernos de distintos partidos políticos, porque tenía perfectamente claro que hay problemas que trascienden los intereses de un grupo o de otro. Hacía una especie de metapolítica, si se me permite ponerlo en estos términos. Yo creo que ahora, por ejemplo, cuando examinamos problemas como el tráfico de drogas, como el tráfico de personas, como las pandemias, como la contaminación, como la pérdida de la diversidad biológica, lo que tenemos que aprender es ahí la lección de personas como Mario Molina, en el sentido de que
solamente con un enfoque global, solamente con una conciencia de que hay problemas que van más allá de las fronteras de cada país o los intereses de cada partido, se pueden resolver este tipo de situaciones. Así es. Déjenme, tengo que hacer una pausa y regresamos con Julia Carabias, con Antonio Lascano y con José Sarucán. Estamos hablando del doctor Mario Molina, quien tristemente falleció esta semana. Regresamos. Bueno, regresamos, estamos pues haciéndole, yo creo, un pequeño homenaje, si me permiten, al doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, quien tristemente falleció esta semana. José Sarucán, José, ¿qué significa? O sea, para ustedes tres que son científicos, pues ganar un premio Nobel sí es como, pues no sé, algo tremendamente importante, no me lo puedo ni imaginar, José. Pues sí, es un reconocimiento muy, no muy notable, para llamarlo de alguna manera, el máximo galardón que se da a áreas de la cultura, de la ciencia, del comportamiento humano, en el caso de cuestiones de la paz, etc. Yo tengo el enorme privilegio, honor, honra, no sé cómo llamarlo, de haber compartido también un premio que obtuvo Mario, que es considerado como el máximo en el área ambiental, sí, porque él lo tuvo por química, no por cuestiones ambientales, lo cual es interesante, ¿no? Que a esta altura el premio Nobel no considere las ciencias ambientales como tales, como un problema digno de reconocimiento. Es una tontera, en mi opinión, pero en fin, ahí está, así son las cosas. Y ese fue el premio Tyler, y fue un premio que a mí realmente me llenó de un enorme honor y de un enorme gusto, porque lo compartía con gente como él. Él es uno de los varios que en el área ambiental recibieron este premio, con otros colegas que no tienen sentido, ahorita está repitiendo, pero por razones, no sé, de la costumbre occidental, el premio Nobel tiene esta distinción muy obvia, muy lógica, muy merecida, y cualquier persona en general, tenemos historias de algunos premios Nobel que probablemente serían un poco cuestionables si uno los analiza un poco más, pero eso es la excepción total. Lo general es que son individuos dedicados toda su vida a la ciencia, dedicados a generar información que es útil para toda la sociedad, y esto no lo olvidemos, esto no lo vamos a adquirir de la ciencia buena o mala, y más bien a veces mala que buena, que surge de los intereses corporativos, porque son justamente para las corporaciones. Eso es la única manera en que podemos tener conocimiento que se vuelve social, que se vuelve parte de la cultura, que se vuelve un beneficio para todos, para el bienestar de todos, es a través de la investigación científica apoyada con los recursos públicos de cualquier país. No es lo mismo para México que para cualquier otro país. Y si empezamos a olvidar a esto, yo creo que entramos en un terreno que nos lleva a dos lugares. Por un lado, a una repetición del medioevo, porque la gente se queda en la magia de estas cosas que no comprende, que no puede analizar, que no puede asumir en su cultura, y por otro lado, en el control total de la agenda mundial social en las manos de unas corporaciones. A ver, sí, me parece muy interesante este ángulo, Julia, que está tocando el doctor Sarucán, de que Mario Molina es producto del apoyo del sector público a la ciencia.
Me parece muy importante, sobre todo en el contexto actual, Julia. Sí, por supuesto. El doctor Mario Molina se forma, como bien lo dijo el doctor Sarucán ahorita, en la universidad pública, en nuestra máxima casa de estudios, en la UNAM. Y ahí adquirió una sensibilidad y por eso nunca dejó de ser mexicano. Él tuvo que renunciar a la nacionalidad porque México no permitía las dos nacionalidades. Después, cuando se hace una reforma constitucional con el presidente Zedillo, y eso fue fue un honor haber podido compartir con él esa ceremonia, en donde le entregamos la primera nacionalidad doble que se permitía. Y él, a partir de ese momento, verdaderamente expresó en todas las posibilidades de foros que tuvo la felicidad que le provocaba poder volver a su país como mexicano para vertir todo su conocimiento, para contribuir a la formación de gente y precisamente para seguir haciendo ciencia desde México. Él consolida mucho los grupos científicos que están ahora trabajando en la dirección del cambio climático, pero también estuvo completamente vinculado en la toma de decisiones. Participó muy fuerte con lo que en su momento fue el Instituto Nacional de Ecología, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Esto influyó en el programa especial de cambio climático, influyó en la Ley General de Cambio Climático, influyó en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y, como lo decía Toño, estuvo trabajando esto implementado en los distintos estados de la República en donde había la sensibilidad de hacerlo. Él estuvo trabajando en este vínculo, en esta interfaz entre la generación de la ciencia y la toma de decisiones. Es lo que hace precisamente la CONABIO en materia de biodiversidad, la institución más importante que tenemos en el país de acopio y conocimiento de la biodiversidad, que se traduce al servicio de la puesta de las decisiones, de las políticas públicas. Lo que nos resulta ahorita verdaderamente pues muy lacerante es ver que las decisiones se toman sin esa base científica. Claro que es más complejo tomar una decisión con una base científica, porque la ciencia no dice qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Lo que la ciencia está diciendo es, si no haces esto, pasa esto, si haces esto, pasa esto. Pero ya le toca a el tomador de decisión, a las distintas partes del Estado mexicano, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el implementar que ese conocimiento se tomen decisiones en acciones concretas para poder hacer los cambios que se necesitan. En eso es donde trabajó también Mario Molina de manera muy importante. Por eso fue más que un científico, se convirtió también en un implementador de esos resultados que la ciencia puede dar, como un activista, el que fue escuchado. Gracias al premio Nobel, él tuvo también una importancia de que su voz se escuchaba. Y eso son la importancia de los premios, como lo ha logrado el doctor Sarucán también con todos sus reconocimientos y el premio Tyler. Cuando él habla, pues hay que escucharlo. Y lo que estamos muy sorprendidos es que hoy no se esté escuchando a la ciencia y a los científicos, sino que se esté desprestigiando a la ciencia y se esté erosionando eso que México ha construido y que tenemos todo. Somos un país verdaderamente que tenemos una capacidad científica de gente extraordinaria y que hemos construido instituciones que están basadas en esa información de la ciencia. Eso es lo que los mexicanos tenemos que seguir defendiendo y no permitir de ninguna manera que haya marcha atrás. Ese es el legado que nos deja Mario Molina y honremos su memoria. Toño, lo hemos platicado mucho contigo, la ciencia como un bien público, ¿no? Y lo dice Julia Carabias, eso es lo que hay que defender en este momento. Absolutamente. Mira, en el siglo XIX, Claude Bernard, que fue uno de los grandes médicos, grande investigador en la medicina, en el desarrollo de una medicina científica, dijo por ahí que el arte es el yo, la ciencia es es el nosotros. La ciencia es una empresa colectiva, empresa en el sentido intelectual, en donde lo que tú necesitas es ir creando tradiciones y eso requiere además de continuidad generacional.
Esa continuidad generacional tú la logras con los estudiantes, con las instituciones y con la conciencia de que una serie de tradiciones van a ser inevitablemente cambiantes. Un punto que tal vez sea interesante mencionar es que Mario Molina representa un regreso a la visión global de lo que es la atmósfera, de lo que es la hidrosfera, que se había perdido. A finales del siglo XIX había una tradición enorme, sobre todo en el Imperio Ruso, sobre todo en la cultura alemana, de ver al planeta de una forma global. De hecho, es cuando se acuñan términos como el de biosfera, que ahora es esencial para describir la relación que tienen todos los seres vivos entre sí. Eso se fue perdiendo y Mario pertenece a una generación que recupera esa idea, la desarrolla con una óptica nueva y su empeño en estar generando sucesores científicos fue enorme. Él siempre se sentía, como ya lo decían tanto Julia Carabias como José Sarucán, se sentía muy orgulloso de ser egresado de la UNAM, se sentía ligado no solo emocionalmente, sino intelectualmente a la universidad pública. Y, por ejemplo, el Centro Mario Molina, que creó la Facultad de Química de la UNAM, es un centro que entrena a jóvenes y algo que muchos no saben es que estaba muy empeñado en desarrollar talleres para ciencia, para los niños allí también. De suerte que tú tienes una persona que refleja su amor por la ciencia, su amor por la cultura, su curiosidad académica en una serie de compromisos con la gente y sobre todo con los jóvenes, que requiere inevitablemente de que tengas un apoyo no solo económico, sino también una comprensión política de parte del Estado y de parte de la sociedad. Déjenme pasar al tema del cambio climático, que es fundamental para entender a Mario Molina. Doctor Sarucán, José, te quiero preguntar, porque esto del cambio climático ha tenido ciclos donde hay una mayor concientización del tema del cambio climático y de la devastación del planeta, pero también ha habido la reacción de los que piensan que todo esto en realidad no existe, que es una invención y han reaccionado diciendo que no tenemos que cambiar. ¿Dónde estaba Mario Molina? Mario Molina, desde luego, estaba a favor de políticas públicas para proteger al planeta, pero les pregunto, ¿no se sentía frustrado de ver esta reacción de las empresas y de gobiernos en contra de la idea del cambio climático, José? Sí, sin duda. Él era, y creo que Julia lo ha comentado, era optimista, decía que sí hay manera de cambiar esas cosas. Y yo sí, ahí teníamos un punto de diferencia entre Mario y yo, por lo menos cuando discutíamos este tema, y es que yo le decía, es que las fuerzas que impiden que haya la reacción que hubo para el caso del ozono con el protocolo de Montreal son gigantescas. En el caso del protocolo de Montreal hubo dos cosas que ayudaron a que esto funcionara. Primero, afectaba a la parte superior y a la parte inferior, perdón que lo ponga así, sí, estoy hablando de ver al planeta, del hemisferio norte y del hemisferio sur. Es decir, Canadá, Estados Unidos, Europa del Norte, la misma Unión Soviética en ese momento, etcétera. Y por otro lado, abajo, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque ahí era donde el problema de radiación ultravioleta se volvía más serio, había más casos de cáncer de la piel, etcétera. Eso fue uno. El segundo es que la industria que estaba metida en esto, que eran unas cuantas industrias, incluso ya tenían una salida, pero no la hacían por intereses económicos, pero cuando vieron la presión de esos países, de esas regiones a las que me he referido, empezaron a buscar y encontraron una solución de sustituir los gases de refrigeración o de propulsión de toda una serie de materiales, desde insecticidas hasta desodorantes, pues, podemos ponerlo, y se hizo el cambio. Los intereses alrededor del consumo de combustibles fósiles, que son eminentemente
las causas de generación de modificación de la atmósfera son gigantescos, están por todos lados, ya son transnacionales, cosa que no era el caso de los refrigerantes, y esto ha sido el bloque más importante a que hay avances con las COPs de cambio climático. Con el IPCC tiene una cantidad de información absolutamente incontestable sobre los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero. No ocurren cambios porque los intereses nacionales y que no son nada más del país, son de las corporaciones internacionales que marcan la agenda de lo que va a pasar en el mundo, generan problemas muy serios. Él aún así tenía esperanza de que ocurriera, y mi argumentación con él era que la forma en que esas cosas pueden cambiar por encima de los intereses corporativos es con la acción civil, con la acción de la sociedad, con la acción de los que somos consumidores de todos los productos que generan las condiciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Y si empezamos a actuar y empezamos a escoger aquellos productos que tienen los menores impactos y lo hacemos claro, yo estoy seguro que esa industria empieza a cambiar, porque no son tontos, producen para poder vender, y si lo que están vendiendo no sirve o no se compra, pues empezarán a hacer las cosas bien. Ahí tenemos un poco de diferencia, Mario y yo, y claro, esto supone un cambio que no se puede hacer con una decisión de una sesión internacional de un órgano de Naciones Unidas de la noche a la mañana, requiere de cambios comportamentales en la gente, en cada uno de nosotros, de información veraz, de apoyar que esa información veraz, procediente de ciencia confiable, seria, objetiva, se difunda por los gobiernos de los países, y los gobiernos de los países difícilmente van a hacer algo así, mientras los controles de lo que pasa en su país esté en manos de esas corporaciones. No hay más que ver qué pasa con el Congreso de los Estados Unidos. Sí. No es el único lugar para saber que es muy difícil tomar decisiones gubernamentales con una presión de ese tipo. Aunque en Estados Unidos sí están tomando regionalmente, donde esas presiones son un poquito más marginales. Es el oeste de los Estados Unidos, toda la costa oeste del Pacífico y una buena parte del noreste de los Estados Unidos. Es dable, pero para que eso ocurra tenemos que informar, tenemos que sensibilizar a la sociedad, y eso no está ocurriendo en la medida que debería estar ocurriendo. Julia, tú decías que era un optimista, pero ¿no se deprimía, por ejemplo, cuando veía al presidente Trump saliéndose de los acuerdos de París, que tanto trabajo costaron llegar a esos acuerdos para bajar las emisiones? Se enojaba muchísimo sobre ello, pero también sabía que era una cuestión temporal, y todos estamos apostando que esto sea así. Sí, hombre. Porque yo coincido absolutamente con la explicación que ha dado el doctor Sarucán, aunque me coloco un poquito más en el optimismo que traía también Mario Molina, porque las agendas sí nos definen muy claramente que hay soluciones. La información está, la traducción de esa ciencia y de esas orientaciones se está empujando en muchos países. Yo creo que lo que está haciendo la Unión Europea ahora con la reactivación económica de la pandemia, en donde ellos sí entraron a un proceso de inyectar capitales, dinero fresco, endeudarse con un mecanismo que les permita manejar esa deuda y orientar de buena medida esos recursos a empujar en lo que le han llamado el Pacto Verde para la Unión Europea. Está en el centro el tema de las energías limpias, y uno de los empujes fuertes puede venir desde allá. Si vemos ahorita la agenda de Biden,
Sí. Es una agenda que el tema de cambio climático es espectacular. Sí, totalmente. Esto retoma lo que venía haciendo Obama, pero además se va mucho más allá, está poniendo metas de bastante corto plazo para hacer cambios muy importantes. ¿Y por qué? Porque la industria en Estados Unidos, aunque el señor Trump dijo, nos salimos del Acuerdo de París, esto no es nuestra bronca, los industriales, muchas de las empresas estadounidenses dijeron, pues te saldrás tú, pero nosotros seguimos en esta línea, porque ya hicieron las inversiones, ya hicieron una reconversión tecnológica. Ahora falta que la ciudadanía empuje, y lo vamos a ver. Van a optar por un modelo de este tipo, ojalá y se den cuenta que el futuro en todos los sentidos, social, cultural, económico, ambiental, esto no puede seguir como viene con la agenda del señor Trump. Ahí es donde el enojo, por supuesto, cuando hace ese anuncio, de una manera muy fanfarrona, él le afecta, pero sabe que había una posibilidad y se estaban arraigando cosas. Él recibe la medalla de la presidencia por la libertad de manos de Obama. Él estuvo muy cercano también al comité científico en los Estados Unidos y podía percibir que hay una población muy grande y muchas estructuras de gobierno, instituciones, la academia, mucha gente en los Estados Unidos que estaba por esta línea. Le preocupaba mucho la situación mexicana, porque en México logramos avanzar con la agenda de cambio climático de manera muy acelerada. Sí entró a la conciencia social, tú mismo nos has ayudado en varios programas. Sí. Hemos tenido la oportunidad de platicarlo en distintos momentos de cómo el tema ambiental necesitamos seguirlo levantando. Hubo un momento en que hubo debates en el Congreso de la Unión muy en serio sobre el tema del cambio climático. Ahora lo que nos está ocurriendo es que yo no he escuchado al presidente de la República mencionar la palabra cambio climático. No le parece. Hoy no seguí ni ayer ni anteayer seguí la mañanera, sí, pero yo no sé si se ha hablado por parte de la Presidencia de la República del doctor Mario Molina. Yo creo que es un tema que no está. Pero por el contrario, y van a construir, Julia, van a construir un tren en una biosfera muy importante y ya dijeron que va a ser un tren de diésel, hombre, increíble esto. Y sobre todo, la refinería de Dos Bocas nos está postergando las metas para ir cumpliendo la agenda que nos hemos comprometido el cambio climático, pero no nos hemos comprometido con los de fuera, no nos hemos comprometido con un ente en las Naciones Unidas que nos dicta una política. Es nuestra política, es nuestra estrategia nacional de cambio climático, nuestro programa de cambio climático, nuestra ley, que hemos dicho, nos vamos separando poco a poco del consumo de los hidrocarburos para ir empujando las energías limpias. Y se nos vienen disposiciones a principios de este año en donde las energías limpias se frenan y empujamos el tema de los hidrocarburos. No es por esta administración. Esa refinería nos lleva a 20 años más de dependencia de los hidrocarburos de esa manera. Sí. Este es donde radica la preocupación, y creo que estaba en ese sentido Mario Molina tremendamente preocupado de que el gobierno federal no entrara en esta dinámica, pero veía también como en distintos lados de los gobiernos de los estados, y como dijo Toño, sin importar la afiliación política de sus gobernantes, estuvo trabajando muy fuerte para empujar. No solamente es un tema de las energías limpias y de los hidrocarburos, también es un tema de la deforestación, que junto con la agricultura y la ganadería están constituyendo casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, abatir la deforestación implica también un tema que se vincula, como lo ha dicho el doctor Sarucán en múltiples ocasiones, es la otra cara de la moneda de los problemas globales, es la pérdida de la biodiversidad. Entonces, bajar la deforestación, eliminar la deforestación cero, implica la conservación de nuestra biodiversidad. Y el tercer factor importante de generación de gases de efecto invernadero son los residuos sólidos que disponemos de manera adecuada, que tiene un impacto directo sobre la salud humana. No es un tema que le estemos respondiendo a una agenda global, es el basurero que se encuentra en todas las comunidades, en todas las barrancas.
un buen manejo de esos residuos sólidos, un buen manejo de los agroquímicos, de la agricultura, de la ganadería y de la deforestación y las energías limpias, Sí. no requiere de más ciencia, es de la aplicación de medidas para poder acercarnos hacia allá. Por eso yo también soy optimista y apuesto con los jóvenes, porque ahí están los Gretas y los Gretas mexicanos, y ojalá y tengamos estas reacciones y estos movimientos que veamos pronto en México sacudirse, y en las nuevas campañas que vienen en el año 2021, que este se convierta en un tema de demanda ciudadana 100%. y en un castigo de quien no esté cumpliendo con esto. Bueno, sé que Toño Lascano también quiere comentar sobre este tema. Me tengo que ir rápido, Toño, a una pausa, pero regresamos contigo para que puedas comentar este tema del optimismo o no del doctor Molina con respecto al cambio climático. Regresamos. Estamos hablando sobre el doctor Mario Molina, quien tristemente falleció esta semana. Toño Lascano, tú querías entrarle, supongo, al tema del optimismo o no con respecto de si vamos a poder controlar los seres humanos este tremendo problema del cambio climático. Bueno, yo creo que aquí lo que conviene hacer es citar a Gramsci, ¿no? Que tú tienes que oponer el optimismo de tu voluntad al pesimismo de la inteligencia. Y yo creo que efectivamente cuando uno ve las agendas, no solo políticas, sino también sociales, de una serie de partidos, de una serie de organizaciones, no en México, sino en otras partes, uno debe sentirse muy alentado, por un lado. Por otro lado, déjenme hacer una comparación que es un poco forzada, pero que tiene antecedentes históricos precisos. La atmósfera es una especie de sistema circulatorio del planeta y también lo son en muchos sentidos la hidrosfera. Hace un par de días vimos esas imágenes pavorosas que muestran la enorme cantidad de botellas, de bolsas, de residuos plásticos en el fondo de los océanos. Esto no puede persistir. Esto no puede persistir y nos tenemos que dar cuenta que o se toma una solución rápida o esto nos lleva hacia una catástrofe inmediata. Y cuando uno piensa en la atmósfera, en la hidrosfera del planeta, hay que pensar a veces en términos de miles de millones de años. Hay que pensar, por ejemplo, también en términos de soluciones de décadas o de políticas implementadas en tiempos cortos, como bien decía Julia, para acabar con problemas que está en nuestras manos el poder dar una solución, pero aún así estás hablando de escalas de tiempo que son distintas a los periodos sexenales. Una política ambiental adecuada para México no puede depender de caprichos o de vaivenes sexenales, sino tiene que ser una política a largo plazo, como lo es, por ejemplo, también la creación de políticas científicas, de comunidades científicas, de desarrollo de instituciones académicas. Pero había otro punto que yo no quisiera dejar fuera, de lo que probablemente haya sido la última intervención pública de Mario Molina en una de las conferencias que se organizan en el Colegio Nacional de los Viernes Virales, en donde él dio una charla sobre la importancia del cubrebocas para evitar la dispersión de los coronavirus. Él estuvo trabajando muy intensamente con sus colaboradores para tratar de resumir, analizar datos que demostraban cómo a una escala de una habitación, a una escala de la distancia que te puede separar a los comensales, etcétera, las corrientes que se generan, los estornudos, la voz, están dispersando coronavirus. Y entonces con eso él produjo un artículo que se publicó en una revista muy importante, los Proceedings de la National Academy of Sciences, donde de nueva cuenta se brincó las trancas que separan a las distintas disciplinas y mostró de una manera perfectamente clara que el cubrebocas es un mecanismo físico extraordinariamente eficiente para ir frenando a la pandemia. Yo me quedo mucho con esta imagen de Mario Molina defendiendo de una manera muy objetiva, muy clara, muy precisa y muy comprometida el uso del cubrebocas para evitar que
los virus patógenos se dispersen por esta atmósfera que tenemos en una habitación, en un vagón del metro, etcétera, ¿no? Es decir, ver esa capacidad para ver en escalas de tiempo, en escalas de espacio muy cortas o de muchos millones de años o de miles de años, era realmente una de las características que lo definían en su labor como científico. Oigan, pues desgraciadamente se me acabó el tiempo. Yo me podría pasar mucho más tiempo platicando con ustedes, pero la televisión es implacable. Agradecerles muchísimo que me hayan acompañado, pues a dedicarle unas pocas palabras de lo mucho que se merece este mexicano excepcional como fue Mario Molina. Gracias, José. Buenas noches. A ti, Leo. Gracias, Julia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por habernos permitido también acompañar así, de despedirnos con el doctor Mario Molina, porque no lo pudimos hacer en presencia por la pandemia. Así es. Toño, muchas gracias. Encantado, Leo, y que efectivamente esto que sea un homenaje a la memoria de Mario Molina, pero al mismo tiempo que sea un llamado a que no cejemos en sus esfuerzos, ¿no? Esta es la mejor herencia que nos deja. Desde luego, y si me permiten, vamos a organizar más mesas sobre este tema del cambio climático, que para mí es muy importante, fundamental, y desde luego esperamos, mira, cruzo los dedos, que el próximo martes 3 de noviembre gane Joe Biden la presidencia en Estados Unidos, porque creo que va a ser fundamental para seguir con esa agenda de controlar el cambio climático. Gracias, José, Julia. Gracias, Toño. Mesa de lujo. Muy buenas noches. Muchas gracias, desde luego, a ustedes por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.